El siguiente trabajo se desarrolla en un contexto histórico de la Argentina, luego de una etapa nefasta del país por una dictadura atroz y sin escrúpulos. En 1983, luego de una elección democrática, la UCR se imponía sobre el Partido Justicialista, con el 52% de los votos, y se abría un nuevo proceso en el país con Raúl Alfonsín como jefe de Estado. Este último tomaba la rienda de un país devastado, tanto político, social y económico, con la promesa de hacer valer la justicia y condenar a los responsables de los crímenes en la dictadura, y con la difícil tarea de reactivar la economía y la confianza del país. Las medidas más importantes que tomó fue la derogación de la ley de autoamnistía, la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidido por el escritor Ernesto Sabato, y los procesos judiciales civiles, para juzgar a las juntas militares y sus más importantes represores. En abril de 1985 comienzan los juicios, y para diciembre del mismo año se dictan las primeras condenas. Entre las más relevantes están las de Videla y Macera, condenados a prisión perpetua. A fines del año 1986, el gobierno intentó contener la situación militar a través de la ley de punto final, en la cual fijaba un término de 60 días para presentar denuncias en contra de los represores. Luego de este periodo, toda acción penal se declaraba extinguida. Para abril de 1987, y luego de varios días de tensión, por los levantamientos de los cara pintada y la amenaza del poder militar latente, el Congreso vota la Ley de Obediencia Debida, que limita la responsabilidad militar en la época de la dictadura, y deja eximidos a oficiales y suboficiales, esto en un intento desesperado del gobierno por intentar bajar los ánimos de las Fuerzas Armadas. Ya para fin del proceso de Alfonsín, con una economía devastada, una inflación incontrolable, una imagen frágil y el descontento de la sociedad, el gobierno decide adelantar las elecciones. El 14 de mayo de 1989, la fórmula Menem-Duhalde obtiene el 47,5% de los votos, y después de años el peronismo vuelve al poder. Para el 8 de julio de 1989 asume como presidente Carlos Saúl Menem. Sin que le tiemble el pulso, direccionó su gobierno en beneficio de empresarios y militares. Luego del último levantamiento militar, Menem ordena terminar con ese problema por la fuerza, pero por otro lado indulta a todos los represores juzgados en 1985. Esta es una maniobra política para terminar con las tensiones entre el poder ejecutivo y el poder militar. Entre las medidas más importantes que tomó el jefe de Estado está la modificación de la Constitución, reducción del periodo a 4 años, sistema de voto directo, sistema balotaje y el funcionamiento de una asamblea constituyente. Se disolvió el servicio militar obligatorio, consecuencia del asesinato del soldado Carrasco, y también aplicó a lo largo de sus mandatos una política neoliberal y una autonomía de las provincias. La medida más relevante del gobierno de Menem fue el achicamiento del Estado, la privatización de la mayoría de las empresas y el achicamiento de los empleados públicos. Todas estas medidas profundizaron aún más la crisis que arrastraba el gobierno anterior. Cuadriplicaron el desempleo, creció la pobreza, la desigualdad, se deterioró el sistema de salud y educación, generando aún más diferencias entre las provincias pobres y ricas. Para el año 1997 nace la Alianza, un acuerdo entre la UCR y el FREPAS, y en las elecciones de 1999 la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez triunfó con el 48% de los votos. Al igual que los gobiernos anteriores, asumía con una profunda crisis económica, un excesivo gasto público. Cabe aclarar que en su primera semana del gobierno, este ya contaba con 2 muertos, debido a la fuerte represión a los docentes y empleados públicos en la provincia de Corrientes. Una de las primeras medidas adoptadas por De la Rúa y su gobierno fue la del recorte de salarios públicos, de jubilados y empleados públicos. Uno de los primeros quiebres del gobierno de la Alianza fue el escándalo de la Ley Banelco. El Poder Ejecutivo buscaba profundizar la flexibilización laboral, iniciada por el menemismo, y envió un proyecto de ley al Congreso. A pesar de tener un panorama difícil, logró aprobar la ley. Sin embargo, poco después comenzaron a circular versiones de sobornos a senadores de la oposición. El escándalo público se llamó así debido a la supuesta declaración del ministro de Trabajo: para los senadores tengo la ley Banelco. A comienzos del 2001, con un país revolucionado por una profunda crisis, entre marchas, desempleo y marginalidad, el jefe de Estado nombró a López Murphy como ministro de Economía. Este pretendió ahondar más en el ajuste fiscal y chocó con la negatividad de su propio gobierno. Esto lo llevó a dejar el cargo semanas después. El gobierno convoca a Cavallo para el puesto vacante, y este fue en sintonía del lineamiento de su etapa anterior en el menemismo. Las duras medidas de Cavallo fueron un punto de quiebre para la población. Entre las más significativas estaban
la ley de déficit cero y el famoso corralito. La respuesta social no tardó en llegar, y para fines del 2001 los reclamos estaban en los más altos puntos de ebullición. Tanto los movimientos desocupados como los ahorristas, que reclamaban a los bancos por la liberación de sus ahorros, tomaron las calles y estas medidas pasaron a ser de una protesta a una rebelión popular, que terminó con la renuncia del jefe de Estado y su retiro en helicóptero, y la muerte de 39 personas y miles de heridos, en todo el país. Luego de esta etapa vendría una desprolijidad en el relevo del Poder Ejecutivo, en el cual tuvimos 5 presidentes en 11 días. Podemos caracterizar que las fuentes reflejan una problemática existente en la actualidad, que la economía en Argentina es un tema incierto y de preocupación nacional, debido a que no tiene estabilidad y esto arrastra a la educación y a la salud. Por lo tanto, es una cuestión social que genera incertidumbre a cualquier clase social o bandera política.